Hola a todos, soy Israel Lozano y les doy la bienvenida a este quinto capítulo de la segunda temporada de Conectando Valor. Y qué mejor forma de empezar este capítulo que tomándonos una pausa para repasar lo que fue el 2025 y qué lecciones nos dejó para aquellos que empiezan a invertir a partir del 2026. Para el cierre de esta segunda temporada vamos a conversar sobre cuáles fueron los sectores que destacaron en el 2025 y cómo utilizamos esa información para tomar mejores decisiones de inversión. Porque cuando sabemos qué empresas están creciendo y además qué tendencias se proyectan para este año, podemos tener información más clara para poder invertir con seguridad y menos dudas. El 2025 ha sido un año de contrastes. Algunas empresas han tenido resultados muy positivos y otras han tenido que enfrentar desafíos. Todo esto ha marcado tendencias de inversión claras en el 2025. Seguramente te estás preguntando cuáles son. Pues vamos a averiguar. Para hablar de todas esas tendencias, ya nos acompaña Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital, quien está aquí con nosotros. Daniel. Hola Israel. Gusto de verte. Nos sentamos. Muchas gracias por la invitación. Daniel, este capítulo es el término de una temporada en la que hemos hablado mucho sobre invertir y sobre cómo empezar a invertir de una manera segura y confiable. Mucho de eso tiene que ver también con la información. Entonces, quería arrancar preguntándote primero, ¿cuáles, en tu opinión, las mejores formas de invertirse adecuadamente en el contexto que vivimos hoy, donde la tecnología casi aborda todo espacio de nuestro día a día de una manera bastante presente, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias que das tú a nuestros seguidores? O sea, lo primero que tienes que hacer es, y que es crucial, es identificar tu perfil de inversión. ¿Ya? Antes de entrar a invertir en cualquier cosa, no solamente en la bolsa, tienes que identificar tu perfil de inversión. Y eso básicamente lo que te va a decir es en qué tipo de activos invertir. Si eres una persona que necesita la plata rápidamente, en pocas semanas o meses, o que eres muy averso al riesgo, el tema de renta variable no va para ti, por lo menos en ese momento de tu vida. Entonces tú tienes que tener ciertas condiciones para poder entrar al mercado de capitales, comprar acciones y estar tranquilo y poder hacer frente a las subidas y bajadas propias del mercado. Entonces lo primero es identificar tu perfil de inversión. Y si tienes el perfil de inversión adecuado, ya pensar en una estrategia para entrar al mercado. El mercado es de largo plazo. Entonces, perfil de inversión, tener claro que es largo plazo y comienzas a entrar. Y antes de entrar, información. Hoy día, lo conversamos fuera de cámaras, hay un montón de fuentes, sí, ¿no? Y hay información al celular, por todos lados. Hay que identificar bien qué fuentes usar para estar bien informado. Y yo también siempre recomiendo que tengas atrás a especialistas, ¿no? O sea, una casa de bolsa idealmente, un banco. Ya sea con una persona física o con los canales digitales que tienes. Pero siempre alguien con quien puedas rebotar todas las ideas, toda la información que ves en redes para estar seguro que estás invirtiendo bien, ¿no? La empresa en la que inviertes tiene que tener buenos fundamentos. Ese punto que has tocado de seguridad creo que es clave, porque uno que está empezando a invertir a veces tiene dudas, ¿no? Con un especialista detrás, digamos, estas dudas se disipan, ¿no? Cuéntame un poco de tu experiencia y de cuando empezaste a ver el mercado de capitales, qué tan distinto es esto de informarse, de tener este acompañamiento a lo que es ahora. Hoy es mucho más presente el acompañamiento de las apps, ¿no? ¿Cómo era antes? Sí, ha cambiado un montón. Yo me acuerdo cuando hice mi primera operación, cuando estaba en la universidad, tuve que ir físicamente a un sitio, esperar que me atiendan, esperar que me registren, que demoraba un montón de tiempo, conversar con la persona porque no hay información, o sea, ningún lado salía, ¿no? Estoy hablando de la época pues que la internet recién comenzaba, entonces claro, era complicado, era bien complicado y el asesor bursátil tenía el monopolio de la información, ¿ya? Eran procesos largos, información muy limitada, era más complicado. Hoy en día la información fluye por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que puedes estar siempre bien informado a partir de diferentes portales, etcétera, de lo que está pasando con las empresas, con los mercados, siempre con el respaldo del asesor bursátil atrás, y con eso entrar, invertir con información relevante que te permita, pues, manejar las expectativas, ¿no? Y tratar de tener siempre caballos ganadores.
Totalmente. Y teniendo en cuenta que, como decías, la información está hoy muy presente, también es más fácil para el inversionista detectar tendencias. O sea, ¿dónde están hoy quizá los principales activos de interés o que tienen mayor rendimiento? Es mucho más fácil detectar esto, ¿no? Pero cuéntanos desde el análisis y el research que hacen ustedes como SAP, ¿cuáles han sido las grandes tendencias que han marcado este año el universo de la inversión? El 25, para ser más específico. Sí, el 25, voy a hablar de Perú. Ok. ¿Ya? En Perú estuvimos en relativa estabilidad política. Entonces, eso permitió, de cierta forma, que las personas, los inversionistas, se vayan nuevamente a ver lo importante, que son los fundamentos de las empresas. Ujú. Y ahí las empresas estaban bien rezagadas. Entonces, hemos visto un 2025 cerrando pues con retornos en la bolsa en dólares superiores al 40%. ¿Por qué? Porque todas las mejoras que han hecho las empresas en los últimos años no se habían reflejado en el precio de las acciones. Tú tenías empresas súper buenas, súper bien manejadas en el Perú, que durante la época de la pandemia habían hecho todo un ejercicio para mejorar sus costos. Porque como el ingreso ya no venía como antes porque estamos en pandemia, se enfocaron mucho en trabajar los costos para que la última línea no se golpee. Entonces, se volvieron bien eficientes y después, post pandemia, los ingresos comenzaron a acompañar manteniéndose eficientes. Entonces, las utilidades crecieron de manera importante. O sea, si tú ves el crecimiento en el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2024, las utilidades subieron de las empresas que están en la bolsa en casi 40%. ¿En todos los sectores o identificas algunos más que En otros? promedio. Ok, Algunos más que otros, pero en promedio. Ahora ese 40% es súper relevante. sí. Segundo trimestre subió 9%, tercer trimestre 10% y así. Entonces, esa más plata que hacían las empresas no se había visto todavía reflejado en el precio de las acciones. Por eso es que las acciones han subido tanto en el 2025 y creemos que en el 2026 todavía hay fundamentos para mantener optimismo y creer que va a seguir creciendo, ¿no? Sí, localmente ha sido bastante positivo. En el exterior entiendo que también ha sido un año auspicioso, con altas y bajas, propio del contexto internacional. Sí, también ha subido menos que Perú, pero también ha subido. Hay mucha volatilidad en 2025 afuera, ¿no? Hemos tenido guerras, hemos tenido problemas comerciales entre las potencias más relevantes, estamos viendo un cambio en la matriz energética, cambio de tecnologías. El 2025 ha sido muy interesante para ver todas las cosas que estaban pasando en el mundo. Eso añadió volatilidad en el mercado y eso hace pues que siempre hayan oportunidades, ¿no? Con todo esto, ¿cómo ves el 26, Daniel? Tanto, digamos, en el panorama de inversiones internacional, pero también en el local. ¿Es más auspicioso? ¿De qué riesgos deberíamos quizá cuidarnos este año? A ver, localmente creo que es un poco más sencillo. Esperamos volatilidad, ¿no? Perú, al igual que Chile, Colombia, en la región en general, vienen cambios electorales relevantes. En los tres países que menciono, van a haber cambios de presidentes. Nosotros, particularmente en abril, vamos a ir a elegir en primera vuelta, y eso trae volatilidad. La volatilidad trae un montón de oportunidades. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que conversamos hace un rato, ¿no? Cuando hay volatilidad, cuando hay temas políticos, los inversionistas dejan de ver los fundamentos de las empresas y se ponen a escuchar un poco más el ruido que hay. Y eso hace que algunos precios suban, bajen, y es buen momento para entrar. Entonces, en Perú yo creo que va a ser un año con oportunidades para ir viendo cómo evoluciona el tema político, cómo impacta eso en los precios de las acciones y ver si hay buenas oportunidades para entrar. Ya, porque lo que te decía, los fundamentos de las empresas peruanas que cotizan en bolsa son súper sólidos. Entonces, es un año bien interesante y hay que estar pendientes. Y afuera, yo creo que también va a seguir la volatilidad. Hay un caso, una cosa bien específica en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos tasas relativamente bajas, comienza a aparecer inflación, pero también hay un tema de crecimiento económico. Entonces, no se tiene tan claro qué va a hacer la Fed. Lo más posible es que mantenga las tasas a la baja o la siga bajando. Y eso siempre le mete un poco de gasolina a la economía. Además están todos los temas de transición energética, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Entonces yo creo que también afuera va a ser un año bien interesante para ver, ¿no? Hay algunos sectores que están moviendo mucho, como el de tecnología. Entonces hay que ir viendo cómo las promesas de crecimiento de esas empresas se comienzan a concretar, ¿no? Y ahí también creo que va a estar súper bueno para tener información, tener el soporte de asesores bursátiles y poder tomar las mejores decisiones de inversión. Un año entonces de expectativa en ambos lados, Sí. de mucho seguimiento, de estar pendiente de información para aprovechar oportunidades. Quizá lo resumiríamos así. Sí, yo creo que sí. Tanto en el
ámbito local como el ámbito internacional. Gracias, Daniel, por estar con nosotros y por acompañarnos en este cierre de temporada de Conectando Valor. Gracias. Muchas gracias, Israel. Y así culmina la segunda temporada de Conectando Valor. En esta oportunidad hemos podido aprender desde cómo abrir una cuenta en una sociedad de agente de bolsa, qué es una sociedad de agente de bolsa y también cómo tener información confiable para poder invertir de manera segura. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos en una siguiente temporada donde vamos a continuar tu ruta inversionista.